Se decía que la corrupción era la grasa que lubricaba la maquinaria de los gobiernos del PRI. A distancia, con tu mirada en perspectiva, ¿valía más ese lubricante que los enfrentamientos? Cuando empecé a estudiar sociología, leí un artículo que me impresionó muchísimo de Rodolfo Staubenhagen en la Revista Mexicana de Sociología, que su tesis central era justamente que la corrupción era el lubricante que permitía que funcionara el sistema ante los enormes obstáculos de la administración pública para dar resultados. Me acuerdo que mi primera reacción fue decir, ¿cómo es posible que se conciba la corrupción como lubricante? Sí. Bueno, leyendo el artículo lo entendí. Por cierto, hace algunos años lo busqué, lo encontré y lo volví a leer, ya con la mirada de todas estas vivencias, ¿no? La corrupción se asociaba fundamentalmente a un sistema de una administración pública precaria, ¿no?, que hacía posible que mediante esas dádivas y componendas, ¿no?, funcionaran las cosas. No es justificación, es explicación lo que brindó Staubenhagen. Pero esta sociedad y esta administración pública evolucionaron y se fueron haciendo cada vez más complejas, pero se dieron en un marco en que el control político la ejercía la figura presidencial, el presidente de la República en turno. Porque incluso en aquellos momentos en que alguno de estos actores, y uso deliberadamente el masculino, porque sí, no he encontrado actoras todavía en esto, ¿no?, se extralimitaba, ese era removido. Se extralimitaba, pero dentro de sus atributos estaba tomar dinero del erario o traficar con influencias. Te lo pregunto así, ¿nunca se vio un expresidente pobre? Excepto Cárdenas, que no, el enriquecimiento no era vastísimo. ¿Nunca se vio un exgobernador pobre? ¿Nunca se vio un secretario de Estado? No pobre, pero de recursos medianos. No, yo creo que vale la pena hacer, vamos a decir, una expresión general, pero sí hay particularidades también entre los propios presidentes de la República, porque hay también un imaginario, sí, en torno a ellos, ¿no? Así es. Y no ha sido posible un análisis contextualizado en sus tiempos y sus circunstancias. Por eso, Dulce, te decía fuera del aire que tienes que, ahora que dejas la presidencia del Congreso, tienes que escribir la historia, por lo menos de 1950 para acá, hasta el 2000, la historia de la política mexicana. Bueno, perdón, te interrumpí. Sí, y nada más asegurarme de ser objetiva, sí, que es una exigencia básica para la investigación histórica, así que me voy a poner, a disciplinar para lograrlo. Pero mira, cuando se habla de estos temas y se hace su análisis, no es para justificarlos, es para tratar de entenderlos, así es, pero sobre todo para evitarlos. Podemos decir, bueno, pues tal o cual presidente de la República hizo y tuvo a tales o cuales agentes económicos que después fueron muy generosos con él y le regalaron una extensa superficie en las lomas para hacer su casa, una, ¿no?, Casa Blanca, por ejemplo, o una colina, ¿no? Una colina, la colina del Perro, claro, a López Portillo. Esto, sí, que era a nivel de los chistes de las geniales carpas de los 50, ¿no?, sí, se volvieron información sostenida, recolectada y divulgada por los medios de comunicación, bien fueran impresos en su tiempo, pero eran ciertos, electrónicos y digitales. Pero era cierto. Había elementos, efectivamente. Ajá. Y había también una permisividad social, sí, que decía, bueno, pues si él ayudó,
¿verdad?, pues es justo que lo ayuden, ¿verdad?, Sí. en una especie como de compensación no escrita. Sí, que robe, pero que salpique, decían los mexicanos. Digamos que esa era la parte coloquial, ¿no? Sí. Sin embargo, esto fue cambiando y afortunadamente por una sociedad cada vez más exigente de que sus políticos y políticas respondieran a la ley. Sin embargo, en el 2000 sube a la presidencia un panista, Vicente Fox, que se compromete a erradicar la corrupción, y al paso de los años nos damos cuenta que no erradicó la corrupción, que una de las centrales, de las oficinas centrales del tráfico de influencias, estaba en su sala y la ejercía su señora esposa, Marta Sagún. Pregunta, y en este tono reflexivo, no de condena, sino de comprensión, ¿por qué los posibilidad de ejercer la corrupción? O sea, ¿por qué los panistas no supieron dar una vuelta de hoja? Mira, yo me pregunto mucho a dónde podemos llegar cuando la honestidad de un gobierno, su comportamiento probo, depende de una persona. Yo creo que no vamos lejos. Yo le apuesto al desarrollo de las instituciones, le apuesto a su autonomía. Entonces, ¿no las hemos desarrollado? No. Las que controlan la corrupción. Rápidamente, sí. Unos parámetros históricos. 1982, la campaña de Miguel de la Madrid se hizo con 7 tesis. Una de ellas era la renovación moral de la sociedad. Me acuerdo. De las primeras iniciativas que el presidente de la Madrid mandó a la Cámara de Diputados, a las cámaras, fue la de la incorporación de un título cuarto a la Constitución de las responsabilidades de los servidores públicos, donde está el famoso artículo ahora 111 constitucional, el de los fueros. Que en papel perfecto. Perfecto. Se crea la Secretaría de la Contraloría. Que es la predecesora de la función pública. Es de la función pública. Sí. Se le dan los elementos para que comience a aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que viene como consecuencia de la reforma constitucional. Empiezan a armarse, vamos a decir, las instituciones para empezar a procesar. Sin embargo, viene el cambio en 1988, la Secretaría de la Contraloría sigue teniendo, pero mucho más abocada a ver la parte de la administración más que la parte de la corrupción, hasta que llega un momento, estamos hablando del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en donde la Secretaría de la Función Pública, ya para entonces, estaba en la picota. Es decir, era de las secretarías que se consideraba que deberían de desaparecer del organigrama. Sí, claro. Entonces, si te entiendo bien, es la voluntad del presidente de la Madrid estaba allí, pero no hubo un armazón para que esto se llevara a cabo, y eso es lo que nos sigue faltando en este país, donde el 5% de los delitos en general van a dar al sistema de justicia. Bueno, a ver, Sabina, tú recordarás muy bien que buena parte del sexenio pasado estuvo dominado por el tema del combate a la corrupción. Así es. No del gobierno, o sea, no era tema del gobierno, era tema de la sociedad. De la sociedad. Y de las oposiciones al gobierno. Sí. Bueno, no se hizo reforma constitucional, pregunto, se hizo. No se hizo y se creó un sistema nacional anticorrupción con 7 componentes y un consejo de participación ciudadana para comandar este sistema. Hasta la semana pasada se nombraron 2 de los 3 magistrados de la Sala Superior, que es la que está abocada a conocer los temas de corrupción de los servidores públicos. Apenas. A ver, Dulce, pero me estaba sonriendo porque esto ya es comedia. O sea, dices, se creó esto, posiblemente en el sexenio más corrupto que hemos tenido, que es el de Peña Nieto. Mi pregunta es, ¿a ti como priista te decepciona lo que estamos encontrando de la enorme corrupción del sexenio de Peña Nieto?
Yo estoy convencida que las instituciones tienen que funcionar y si el funcionamiento de esas instituciones lleva a conocer y sancionar actos de corrupción de una administración, como es la anterior, sea del PRI o sea de cualquier otro partido, debe de ser perseguida y sancionada. Pero Es te la debió única haber manera de decepcionado evitarlo. mucho. Pierden ustedes la presidencia. Tú eres presidenta del PRI. Se pasan en el exilio del poder federal 12 años. Regresan con supuestamente una nueva generación y todos se fotografiaban y todos eran guapos y bonitos y hombres, por cierto, los de las fotos. Y resulta que más o menos a la mitad del sexenio, nos empezamos a dar cuenta que la corrupción es enorme, o sea que la codicia de estos gobernadores jóvenes, del mismo presidente, es indecible. Se empieza a decir por todas partes esto. Tú como priista, ¿Recuerdas ¿qué? que te mencioné hace un rato el elemento de control Sí. político que descansaba Sí. en la figura presidencial? Así es. Cuando perdimos la presidencia de la República se agotó ese, vamos a decir, ese mecanismo. No el de ustedes, sino en general, el mecanismo. En general, el mecanismo. Aquí estoy hablando de figura presidencial y además el presidente de otro partido político no podía tener el mismo mecanismo de control que tenía las figuras que venían del PRI. Sí. ¿Qué pasó? En el sexenio del presidente Fox, en el propio presidente Calderón, que las instituciones para, vamos a decir, prevenir, atender, combatir los fenómenos de corrupción, fueron minimizadas en la administración. Puse el ejemplo de la Secretaría de la Contraloría, después Función Pública, pero finalmente pasó a ser algo incluso molesto de la agenda. Y esta cosa de la molestia, porque sí, cuando hablabas en breve con políticos en el peñismo, te decían, es que es un asunto menor la corrupción, ya dejen de molestar con eso. ¿Qué México es tan rico para soportar estos grados de corrupción? No es problema de magnitud de riquezas. ¿No? No, es un problema, y aquí vale la pena recordarlo, de ética. Hay una moral pública y hay una función pública que exige respetar el ejercicio de los recursos, no solo en cuanto a que no te los robes, también que se apliquen adecuadamente y que la responsabilidad a cargo del funcionario que sea, pues realmente opere, dé resultados, porque corrupción es robarse el dinero, pero corrupción también es cometer tal serie de errores y de omisiones que acaben pues no habiendo medicinas, etcétera, ¿no? A ver, ¿a dónde quiero llevar mi argumentación? El problema es que en esos 18 años, los mecanismos informales de control de la corrupción, donde le daban el manotazo al que se servía con la cuchara grande. Y le decían, no tan grande. No tan grande, o cucharita, o te me vas de embajador, ¿no? O sea, había distintas... a Checoslovaquia, decía la gente. Bueno, ya, que lo manden a Checoslovaquia, ese chueco. Hasta ese hermoso país se hizo dos igualmente hermosos, ¿no? Así es. Pero la cuestión está en que esos mecanismos Dejaron de funcionar. Pero si tú eres un presidente que sabes que tú y tu gabinete y todo el mundo alrededor está adquiriendo casas, pues no tiene casas, ahorros, no tienes ninguna intención de veras de poner a funcionar el mecanismo anticorrupción. Bueno, te pregunto, salto hasta ahorita, ¿hay corrupción? Absolutamente sí. Ahora, la magnitud, cómo se irradia, sí, porque es un problema sistémico. Claro, no hay el mecanismo para... Entonces, cuando el presidente López Obrador dice, iba a decir López Mateos, pero no, López Obrador, el presidente López Obrador dice, no hay corrupción, se está poniendo en peligro él, porque no depende de su voluntad que haya o no corrupción. A ver, si el presidente, que yo no dudo ni un ápice de su honestidad personal,
Y sobre todo si la entendemos en términos de recursos económicos, de robarse dinero. O sea, yo ahí definitivamente yo no dudo. El presidente no le mete la mano a las arcas públicas, va. Pero el presidente no asume que por más voluntad que él le ponga, ¿sí?, él es una persona. Y como es un tema sistémico, solamente se puede prevenir, atender y combatir con instituciones que incluso tengan que actuar en contra de tu propia voluntad y deseo. De ahí ciertas decepciones que se está llevando con sus colaboradores, que seguramente le dicen, no, pues yo soy totalmente decente, no tomo nada, y después se viene a enterar, o la prensa devela, que tienen conexiones de corrupción.